Bueno, para las fracturas del radio distal, entonces, como siempre les he indicado, es importante saber lo que es normal para poder entender qué es anormal. Entonces debemos entender que hay una relación entre el radio y el cúbito, o la ulna, donde el radio y el cúbito están a la misma altura, y eso es un criterio que nosotros debemos tener radiológico, y que la apófisis estiloides del radio en la proyección AP siempre es más alta, de hecho son 11 milímetros, 9 a 11 milímetros más alta que la superficie articular del cúbito, que el encortamiento de la apófisis estiloides del radio es un criterio quirúrgico. Entonces, esto es lo normal que debemos ver, su relación con el escafoides, su relación con el semilunar. Eso en una proyección AP. Tener presente que los ligamentos son las estructuras que unen los huesos, no confundir los ligamentos con los tendones. Los ligamentos son estas estructuras que unen los huesos y mantienen la relación articular. Entonces hay un complejo ligamentar en la parte volar de la muñeca que se le llama bici, con V, bici, que es de las siglas en inglés de los ligamentos volares de ese complejo ligamentar. Y está el complejo ligamentar con D, DC, del complejo ligamentar posterior de dorsal. Relaciones articulares que son importantes tener en cuenta cuando es un paciente con un trauma en la muñeca que no presenta fracturas, pero sí presenta dolor localizado, que haya una relación del escafosemilunar permanente, de aquella señal de teritomas. Bueno, entonces como les decía, la relación que debe haber es de 11 milímetros, 9 a 11 milímetros la distancia sobre la superficie radiocubital distal, y en el perfil se ve la carilla articular del radio con el escafoides, tiene un desvío volar de 11 grados, que si eso está neutralizado o hacia dorsal, pues ya es un desvío dorsal y eso es un criterio quirúrgico, teniendo en cuenta que lo normal es que la muñeca tenga más flexión que dorsiflexión. Por eso la inclinación debe ser volar. Eh, Otro criterio que es importante tener en cuenta son las modificaciones anatómicas. Hay eventos traumáticos en los que podemos tener luxaciones radiocubitales distales, pero hay eventos anatómicos en los que es normal. Como lo normal es que esté la línea radiocubital al mismo nivel, pero puede estar por encima de este nivel sin dolor, que es una ulna plus, y menor a esta relación, que es una ulna minus. La manera de saberlo es simplemente con la palpación. Si es un paciente donde encontramos este hallazgo radiológico pero no hay ningún dolor, pues es una modificación anatómica evidentemente. Entonces, empezamos hablando de las fracturas del radio distal que son extraarticulares. Tenemos fracturas que son intraarticulares, y estas intraarticulares pueden ser intraarticulares hacia la articulación radiocarpal o pueden ser intraarticulares hacia la articulación radiocubital, que también se considera una fractura articular. Entonces es importante que sepan y tengan presentes los epónimos de las fracturas del radio distal, ya que son las preguntas más frecuentes de exámenes para residencia médica, el ingreso a la residencia médica. Esta fractura, que es una fractura del radio distal extraarticular con desvío dorsal, miren la C que está mirando hacia dorsal, el primer metacarpiano siempre va a ser volar, que es por los músculos de la región tenar, lo cual nos diferencia de los micos. Entonces, por eso sabemos que esta es la parte dorsal y que hay un desvío que está hacia dorsal. La fractura del radio distal con desvío dorsal extraarticular se llama fractura de Coles. Esta, curiosamente, está asociada aquí con un criterio de inestabilidad que es la fractura de la apófisis esteroides del cúbito. Tenemos el mecanismo contrario, porque este mecanismo es la fractura, es pregunta de residencia, ¿cuál es la fractura más frecuente del adulto mayor? Es la fractura de Coles, la fractura del radio distal. Esto es un mecanismo en el que el paciente cae, coloca la mano para no golpearse y la mano queda en hiperextensión, por eso el desvío dorsal. Y este es el mecanismo contrario, la fractura de Smith, que es la misma fractura del radio distal extraarticular, pero con un desvío volar. Y ese desvío volar es porque el paciente no alcanza a colocar la mano en el mecanismo del trauma. Por eso el desvío es volar. En las fracturas del radio distal de Coles, que son con desvío dorsal,
En paciente joven se pueden hacer reducciones cerradas con pines, inclusive sin pines siempre y cuando la reducción cerrada sea bien adecuada, una adecuada ligamentotaxia para que haya un desvío volar y ulnar que mantenga la reducción por medio de los ligamentos. En un paciente adulto mayor, criterios cirujanos de mano de la Sociedad de Cirugía de Mano, en el adulto mayor, así sean coles, no se debe manejar con pines porque va a fallar esa osteosíntesis por la porosidad del hueso. En las fracturas de Smith no se deben usar pines porque la fractura es volar y es una fractura cizallante. Lo correcto en una fractura de Smith es utilizar una placa anticizallante, que es una placa bloqueada, generalmente es lo que usamos, placa bloqueada de ángulo variable, volar. Ya para hablar de las fracturas intraarticulares, como les decía, puede ser la fractura hacia la articulación radiocarpal o hacia la radiocubital, y estas se llaman Barton. Entonces la fractura de Barton se define como una fractura intraarticular del radio distal y esta puede ser o volar o dorsal. Tenemos la fractura exclusiva de la apófisis estiloides del radio, que evidentemente también hace parte del grupo de las fracturas intraarticulares y es conocida como la fractura de Schoeffer. Tenemos esta otra fractura, que es una fractura que se presenta, que también es intraarticular, como se ve aquí, intraarticular, hace parte cuando uno estudia el radio, se estudia por columnas. El radio tiene la columna radial, la columna cubital o columna ulnar. Aquí estamos viendo que el ligamento radiocubital está haciendo un efecto de abulsión, de tracción del fragmento, pero esta fractura es una fractura de la columna cubital del radio. Es un mecanismo de transmisión de energía donde el metacarpiano le pega al grande, el grande le pega al semilunar y el semilunar le pega a la columna cubital del radio, produciendo esa fractura y depresión. Entonces esa es la conocida fractura de Die-Punch. Tenemos esta fractura, que son fracturas luxaciones, donde tenemos una fractura diaficiaria distal del radio asociado a la luxación radiocubital distal. El epónimo de esta fractura es fractura de Galeazzi. Tenemos estas variedades, que es la fractura de la diáfisis proximal del cúbito con la luxación radiocubital proximal. Esa es la fractura luxación de Montegia. Cuando tenemos una transmisión de energía donde un hueso, ya sea el radio del cúbito, va en una dirección y el cúbito en una dirección y el radio en el otro, o viceversa, se produce una lesión de la articulación radiocubital distal, se luxa, se rompe toda la membrana interósea y se luxa la articulación radiocubital proximal. Esa lesión se llama lesión de Exes-Lopresti, que a veces está asociada también a la fractura de la cabeza del radio. En los niños tenemos estas fracturas, que es la fractura de torus por compresión axial, donde se genera un abombamiento de las corticales, que el alineamiento nos lo mantiene el periósteo, y los niños que tienen periósteo grueso, pero pues esa es la famosa fractura de torus, diferente de la fractura de tallo verde, que son fracturas en los niños diaficiarias, donde también se mantienen alineadas por el grosor del periósteo, y por eso es que en los niños las fracturas diaficiarias de radio y cúbito pueden ser tratadas de manera conservadora, ya que los niños, además de tener este periósteo bien grueso, tienen la capacidad de, además de consolidación, de remodelación de las fracturas, nos permite ese chance del manejo conservador. Esta es una de las fracturas, de las clasificaciones más usadas para las fracturas de radio distal, que es fractura de Frickman. La clasificación de Frickman es muy sencilla. La tipo 1 es una fractura de coles que es extraarticular, y la tipo 2 es que tenga relación o fractura de la apófisis estiloides del cúbito, que como les decía es un criterio de inestabilidad. Si tenemos una fractura intraarticular sería la 3 y la 4 sería la asociación con la fractura de la apófisis estiloides del cúbito, inestable. La tipo 5 ya no es que tenga una fractura hacia la articulación radiocarpal, sino esta vez hacia la radiocubital, y la 6 es la variedad, la misma fractura, pero con la apófisis estiloides del cúbito. Y la tipo 7 es la combinación del trazo articular hacia la radiocarpal con el radiocubital, y la tipo 8 pues la fractura apófisis estiloides del cúbito. Esta es la clasificación de Fernández, también usada
que nos permite entender el mecanismo. Es muy parecido a los epónimos que tenemos, donde tenemos la fractura de Coles, que es extraarticular con desvío dorsal. La tipo 2 es la fractura de Smith, que es con el desvío volar. La tipo 3 es la de Barton, que es con el trazo intraarticular. La tipo 4 es la combinación de este tipo de fracturas, asociado a veces a luxaciones, generalmente radiocarpal. Y la tipo 5 pues es fracturas con minutas inestables con luxación radiocubital distal.